A esta hora saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, una buena tarde, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer. Jairo, este miércoles se tuvo lugar en Quito, Ecuador, la cuarta cumbre de la Comisión de la Comunidad, en este caso de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Los presidentes de 22 países y 33 delegaciones, miembros del organismo multilateral, se dieron cita en este evento, donde los temas principales fueron la erradicación de la pobreza en la región, el proceso de paz en Colombia y el virus del Zika, que se expande rápidamente por el continente americano. Otro tema que tenía en vilo a los observadores y asistentes era el encuentro entre Nicolás Maduro y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. Como se esperaba, la representante del gobierno de Mauricio Macri aprovechó su intervención para cuestionar las prácticas del gobierno Maduro contra los derechos humanos. Por su parte, como es de costumbre, le pidió a la vicepresidenta Michetti no involucrarse en los asuntos internos del Estado venezolano. Jairo, más allá de esa reunión donde el presidente Santos pudo hablar un poco de su proceso de paz, incluso con la prensa, fue el único, creo, que tuvo una rueda de prensa como tal. Eso se acostumbra en la CELAC, que los presidentes no hablen con la prensa como tal, sino que sigan la transmisión satelital de este evento. Más allá de eso, ese discurso que vimos también o que escuchamos del presidente ecuatoriano Rafael Correa en contra de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que de hecho la CELAC nació así, como un organismo en contra de Estados Unidos, de la OEA y de Canadá, que no están allí. Hay que decir que, pues para mí fue un saludo más a la bandera, una reunión de amigos, porque sigue siendo este organismo una reunión de amigos donde no se toman decisiones. ¿Cuál es tu balance? Yo creo que hay muchos elementos a considerar en este punto, pero de manera especial hay uno que creo que hemos dejado por fuera y está relacionado a la ausencia que tiene esta institución CELAC de una infraestructura que le permita no solamente garantizar en el corto plazo funciones y resultados importantes, sino tener una proyección muy especial. Si el interés de algunos mandatarios en América Latina, por lo menos en el corto plazo, consiste en tener una institucionalidad lo suficientemente fuerte, con experiencia, pero con capacidad para influir en la toma de decisiones, en las políticas públicas y de manera especial en proyectos de corte regional, tiene que crear una institucionalidad. Sin institucionalidad nunca va a suplir a la OEA y en esa medida yo creo que el juego está bien, porque hay que tener en cuenta que para muchos sectores en América Latina la CELAC surge especialmente por parte de los pronunciamientos del expresidente Hugo Chávez en contra de Estados Unidos y de cualquier otro tipo de injerencia, pero mientras que se mantenga así, yo creo que no solamente le permite a la OEA tener capacidad de juego, tener capacidad de acción, sino que se puede ir paliando a través del tiempo cuando el péndulo ideológico ocupe otro lugar. En esa medida yo creo que puede ser un saludo a la bandera, pero creo que es lo mejor para lo que estamos viviendo. Bien, a otro tema, Jairo, y hablemos ahora puntualmente de Colombia, porque se conoció que las FARC hicieron una petición a la Unión Europea para que el organismo los retire de la lista de grupos terroristas, esto como condición para eliminar obstáculos en la firma de la paz. A esto se suman las declaraciones dadas por el presidente Juan Manuel Santos a la agencia de noticias AP, días antes de reunirse con el presidente Barack Obama. El mandatario dijo que le pedirá a su par estadounidense que se retire este grupo de guerrillero del listado de organizaciones terroristas y que además se suspendan las órdenes de captura por narcotráfico contra sus cabecillas. Y te pregunto a ti, Jairo, ¿acertada esta decisión, esta propuesta, esta aspiración del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos? Yo creo que es inevitable, hay que tener en cuenta que cuando se miran las experiencias internacionales, especialmente experiencias que tienen lugar en América Latina, es insostenible que una organización que recibe un apoyo especial en términos políticos y unas deferencias por parte de los mandatarios de sus países cuando se sientan a negociar, no entren en el tránsito, o en hacer la cola para que cualquier persona que la haya declarado terrorista, así sea a nivel regional, empiece a retirar ese tipo de adjudicación y entrar en un dispositivo completamente diferente. Hay que tener en cuenta algo. En el caso colombiano, yo creo que la historia es importante aquí. El primer grupo, por lo menos, que tuvo una incidencia importante en la Unión Europea, el primer grupo que fue declarado terrorista fueron los paramilitares. La declaración exacta se da el 10 de septiembre del año 2001, un día antes del 11 de septiembre del ataque terrorista en Estados Unidos. Se adelanta el proceso de negociación con los paramilitares en el 2005 y solamente 7 años después la Unión Europea los retira de ese listado. En el caso de las FARC creo que va a ser completamente diferente.
No creo que vaya a haber un pronunciamiento especial hasta antes que se firme la paz o eventualmente se llegue a un acuerdo en La Habana, pero muy seguramente los pasos están dados, las aproximaciones ya se han hecho y si la Unión Europea tiene interés en participar y apoyar el posconflicto en Colombia, tiene que retirar a las FARC como una organización terrorista, no tiene ninguna opción, por eso te digo que es inevitable. Quiero incorporar, Jairo, a esta hora, a esta conversación, al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, director del partido opositor Centro Democrático. Señor Zuluaga, una buena tarde. Gracias por atendernos. Carlos, buenas tardes. Un saludo para el doctor Libreros y para toda su teleaudiencia en el continente americano. Me complace mucho estar en esta comunicación con ustedes. Doctor Zuluaga, lo primero, un triunfo de la FARC o del gobierno, dar este paso, pretender solicitar esto al gobierno de los Estados Unidos? Mire, yo quiero llamar la atención de todos los, no solo colombianos, sino quienes nos ven en el continente americano. Recordar qué son las FARC, con hechos hoy reales. En Colombia ha aumentado más del 50% nuevamente la producción de coca. Somos el primer productor. ¿Quién controla la producción, los laboratorios? Las FARC. Hoy veía cómo en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, se denunciaba el tema de las minas antipersona. Detrás de eso están las FARC. Hoy el general Palomino, el comandante de la policía, tuvo que reconocer que en los límites entre Córdoba y Antioquia hay extorsión por parte de las FARC. Entonces las FARC siguen utilizando y actuando como grupo terrorista. Siguen reclutando menores, siguen extorsionando, siguen activos en el negocio del narcotráfico. ¿Cómo vamos a aceptar los colombianos que ahora se nos diga que entonces hay que entregarles a las FARC todas las peticiones y todas las concesiones que ellos quieren hacer? Hay que construir la paz con hechos. Y para uno no ser terrorista, tiene que dejar de ser terrorista. Y los hechos dan total contradicción a lo que es en este momento la petición. Es muy grave para el país que esto se esté dando y es una obsesión del presidente Santos y de su gobierno de complacer a las FARC, de entregarle al país a las FARC sin ninguna condición, cuando los hechos muestran que siguen realizando actividades terroristas en nuestro país. Doctor Zuluaga, sin duda lo que usted acaba de afirmar tiene asidero en la realidad. Hay muchas actividades que corresponden más a la etapa criminal de las FARC, a un antecedente terrorista. En eso yo creo que no nos podemos llamar engaños. Pero si se firma la paz, no es inevitable que la Unión Europea y Estados Unidos, de manera especial, le retiren el sello de terrorista a ese grupo. Es que el terrorismo se da cuando, o no se da cuando los hechos así lo muestran. Esta no puede ser una apuesta para ver qué va a pasar hacia el futuro. Tienen que ser hechos. Cuando entreguen las armas y las armas se destruyan, para que no haya intimidación hacia los colombianos. Cuando se desmonten todas las rutas del narcotráfico y se destruyan los laboratorios. Cuando ellos entreguen la plata. Esta semana RCN denunciaba las propiedades de uno de los cabecillas de las FARC en Costa Rica, valoradas en más de 30 millones de dólares. Entonces ahora nos quieren decir a los colombianos y al mundo que ellos no han hecho nada, que son inocentes, que no tienen recursos, que son pobres. No, aquí tiene que haber hechos y realidades concretas y exigencias. Pero el gobierno ha sido muy débil. El gobierno lo que busca es complacer a las FARC porque tiene una obsesión, firmar la paz a cualquier costo. Y eso nos lleva a una paz que esté basada en la impunidad. Una paz que de esa manera no va a ser estable y duradera. Y aquí lo que nos interesa a los colombianos es hechos, realidades, y que las FARC demuestren con esos hechos y realidades que han abandonado las prácticas terroristas. Doctor Zuluaga, quería preguntarle, los próximos días, semanas o meses quizás, iniciará una campaña por el sí de cara al referendo de este pacto que se lograría con la FARC, en este caso por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué ha planeado la oposición, en este caso su partido, el Centro Democrático? Carlos, no es referendo sino plebiscito, que es una diferencia muy grande. Ojalá el gobierno hubiera aceptado lo que establece la Constitución, que es un referendo, donde habría que preguntarle cosas muy concretas a los colombianos y no a lo que nos quieren llevar con el plebiscito. ¿Qué ha dicho el Centro Democrático? Creemos que es un vacío, un salto al vacío constitucional para el país muy grave el llevar a un plebiscito en un sí y un no, el tema de un tema tan complejo como es
la refrendación de unos acuerdos que el gobierno está firmando en La Habana. Eso viola principios constitucionales, para eso no es el plebiscito y sobre todo que se ha hecho algo muy grave. Se modificaron los umbrales, es decir, los porcentajes mínimos para poder facilitar su aprobación. ¿Qué piensa hoy el Centro Democrático? Primero, que hay que esperar un fallo de la Corte Constitucional. Esto tiene que ser evaluado primero por la Corte Constitucional antes de ser convocado por el gobierno. Si la Corte Constitucional avala el plebiscito, nosotros estamos en contra del plebiscito, pero no hemos definido si la postura es el no o una postura de abstención sustentada. Queremos escuchar, hemos iniciado un trabajo de foros por todo el país para escuchar a nuestros líderes, a la dirigencia sobre cuál debe ser el papel y la posición del Centro Democrático. Pero ahora hay que esperar en primer lugar el fallo de la Corte Constitucional, porque eso es lo que va a determinar si va a haber o no plebiscito después de su fallo y después de su sentencia. Doctor Zuluaga, el jefe negociador del gobierno colombiano, el doctor Humberto de la Calle, ya ha dejado entrever que no están solamente casados con el tema de un plebiscito. Si uno escucha el discurso de las FARC, ellos quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Para el Centro Democrático, ¿cuál sería el mecanismo realmente efectivo para refrendar un eventual acuerdo de paz en La Habana? Esa es una pregunta muy importante. ¿Nosotros qué pensamos? Una cosa es firmar un acuerdo de paz, pero otra es garantizar que la paz sea estable y duradera, que la paz realmente sea el consenso de toda la sociedad colombiana, con la participación de todos los actores sociales y políticos. Por eso creemos que el camino para poder lograr esa paz estable y duradera es la constituyente de origen popular. Está en la Constitución, permitiría integrar a todas las fuerzas políticas. De allí podría surgir realmente una paz que interprete a todos los colombianos, no una paz del gobierno. Es que firmar los acuerdos y someterlos a refrendación a un plebiscito equivale a que se va a firmar la paz del gobierno, pero no es una paz popular, no es una paz que interprete el sentimiento de todos los colombianos ni de todos los sectores políticos y sociales. Por eso para el Centro Democrático la opción es una constituyente de origen popular. Doctor Zuluaga, precisamente la FARC en un escenario como ese tendrían participación. ¿Cómo debería ser? ¿Designados a dedo por participación o elección popular? ¿Cómo cree usted que debería ser ese mecanismo? Mire la importancia de lograr un consenso y un acuerdo nacional con todos los actores políticos alrededor de una convocatoria y una constituyente, que podría determinar cómo se puede incorporar esa petición de las FARC. La base de la constituyente tiene que ser de origen popular y se pueden mirar diferentes fórmulas y alternativas, pero eso llevaría a buscar un gran acuerdo nacional, un consenso entre todos los actores políticos que le permita al país construir una paz estable y duradera y que interprete el sentimiento de todos los colombianos. Doctor Zuluaga, yo creo que tras estos años de discusión, de debate del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la FARC en La Habana, todo indica que ese documento, que es algo político como tal, se va a firmar. ¿Qué propone el doctor Zuluaga, ex candidato presidencial, el Centro Democrático para esa etapa que viene después de esa firma política del documento con la FARC? La propuesta nuestra por eso es muy importante. Aquí no se trata de firmar simplemente un acuerdo. El gobierno lo puede hacer. Incluso no necesita someterlo a refrendación. Hemos dicho que es preferible que lo firme y no que someta a Colombia a un plebiscito por las inconveniencias que hemos señalado. Pero lo que es esencial es que si queremos que esa paz sea estable y duradera, con la participación de todos los actores sociales y políticos, tiene que ser a través de un mecanismo como la constituyente de origen popular, que le dé la fuerza a esos acuerdos, que permita la discusión amplia, ya que el gobierno no quiso optar por la vía del referendo. Nosotros planteamos igualmente que un mecanismo para poder generar unas posiciones y definir unos temas cruciales fuese el referendo que establece también la Constitución Política de Colombia. El gobierno ha reiterado que no le interesa y no acepta ese mecanismo. Por eso creemos que hoy la opción viable, más inteligente, más importante para avanzar en una paz de todos los colombianos, en una paz popular, es la constituyente de origen popular. Doctor Zuluaga, no lo puedo dejar de ir sin hacerle una pregunta de coyuntura eminentemente colombiana.
¿Cuál fue la posición del Centro Democrático ante los sucesos relacionados con las denuncias por acoso laboral y acoso sexual que cayeron sobre el defensor del pueblo, el doctor Otálora? Pues desde un principio pedimos la renuncia del defensor del pueblo y era evidente la inconveniencia de su permanencia en el cargo. Desde el propio día domingo, cuando salieron las denuncias periodísticas, solicitamos el retiro del defensor del pueblo. Es el doctor Óscar Iván Zuluaga, director del partido opositor Centro Democrático, ex candidato presidencial, a quien agradezco amablemente que haya atendido esta invitación de la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Un placer, una buena tarde. Y esta semana, Jairo, la ONG Transparencia Internacional dio a conocer el informe Percepción de la Corrupción 2015, en el que clasifica a los países más y menos corruptos del mundo. Lastimosamente, las noticias no son buenas para América Latina, pues Venezuela y Haití se ubicaron como los primeros más corruptos del continente, mientras que Brasil descendió 5 puestos en el ranking gracias al escándalo de Petrobras. Era inevitable, sin duda. Nicaragua, Guatemala, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y México también obtuvieron una mala calificación, mientras que Chile y Uruguay se destacaron como los más transparentes de Latinoamérica. Jairo, Venezuela, Haití, son 2 países tan distintos, aunque sí, están en el Caribe. Sus condiciones, aunque bueno, ya de Venezuela se dice que con esta crisis económica pudieran incluso los venezolanos quedar sin alimentos para el próximo mes o productos básicos, pero que sean los más corruptos 2 países tan distantes o tan diferentes como Haití y Venezuela. ¿Cuál es tu lectura? Pues mi lectura es preocupante, no solamente por el caso de Venezuela, sino también por lo que ocurrió en Brasil y lo que pasa en Guatemala. Hay que tener en cuenta que la caída del presidente Otto Pérez hace muy pocos días, investigado y encarcelado por cuenta de los actos de corrupción relacionados con el caso de La Línea, lo que pasa en Petrobras, las revueltas políticas, estamos a punto muy seguramente de sacar adelante en el Congreso de Brasil un procedimiento que busque defenestrar a la presidenta Dilma Rousseff, pero en el caso de Venezuela creo que copa la atención desde todo punto de vista. Estar al mismo nivel de un país que fracasó en su estructura política, que es considerado un Estado fallido, pero muchas cosas más, un Estado que difícilmente en el corto plazo, y hablo de no menos de 10 años, va a tener la oportunidad de reconstruir sus instituciones políticas, tener un sistema judicial que funcione, unos servicios de policía que garanticen la convivencia y una infraestructura territorial que brinde los servicios públicos básicos a una sociedad que después del terremoto que sufrió en el mes de enero del año 2010 no ha logrado encontrar un camino para recuperarse. Comparar Haití, un Estado fallido, frente a un Estado como Venezuela, que tiene quizás una de las posiciones geopolíticas históricamente más relevantes en la historia republicana de América Latina, que tiene recursos naturales como el petróleo, que tiene unas riquezas y un talento humano tan destacado y reconocido a nivel internacional, se encuentra en el mismo nivel de percepción en materia de corrupción. Creo que es un mensaje claro, creo que consolida esa idea que tienen muchos en América Latina relacionado con la necesidad de un cambio político inmediato. El socialismo del siglo XXI en Venezuela no solamente ha generado una polarización inmensa, una persecución de las personas que creen en la democracia, sino particularmente echó al abismo a un Estado que hasta hace muy pocos años disfrutaba de una de las riquezas y una prosperidad muy grande. Jairo, incluso lo grave de lo que es la democracia en Haití, porque Martelly no se quiere ir del poder. No, pero es que no hay infraestructura, no hay posibilidades de hacerlo. Si uno mira lo que ocurrió después del terremoto, pues es una situación alarmante. No solamente hubo una situación de migración, una diáspora muy importante, porque no existía la más mínima posibilidad de encontrar mecanismos para poder concretar el sueño o por lo menos un proyecto de vida, sea profesional, académica, hasta emocional. El proceso de reconstrucción ha sido muy complicado. Si uno mira los puntos determinantes en estos últimos 6 años que se acaban de cumplir por cuenta del terremoto, la nota característica son escándalos, y escándalos por cuenta de desviación de recursos, por incumplimiento de los contratos estatales, por presencia y por desafueros de las unidades militares, incluso de unidades militares que se han encargado de garantizar o por lo menos tener una participación especial en materia de convivencia ciudadana, como lo fueron las tropas uruguayas que terminaron
encontraron involucradas en unos escándalos de cotas mayores. Desde ese punto de vista yo creo que va a ser muy difícil. Si América Latina, llamémoslo OEA, CELAC o con cualquier otra denominación, no interviene de manera directa para restablecer mecanismos que permitan crear confianza, romper la percepción de seguridad y crear una infraestructura especial, creo que el camino que le espera a Haití, a toda su sociedad civil, es muy seguramente un camino muy similar a lo que en algún momento conocimos en otras regiones como Somalia, un país que no tiene futuro, que no tiene infraestructura y que puede anidar en su interior una cantidad de grupos criminales dedicados al narcotráfico o a otro tipo de actividades como ocurre hoy día en materia de puerto de traslado en temas de trata de personas, migraciones ilegales, tráfico de armas. La situación es muy crítica y que Venezuela esté al nivel de un país fallido, creo que demuestra que ese pensamiento socialista hundió en una situación. Jairo, viendo los países que salieron mal calificados, exceptuando Colombia y México tal vez, Sí. Uno puede decir que el tema de la falta de independencia de poderes juega un papel preponderante en esto de que resulten desfavorecidos con tema de transparencia. Claro que sí. Hay 2 o 3 indicadores que son muy interesantes, que no solamente tiene esta encuesta de transparencia internacional, sino otro tipo de mediciones que se han consolidado en los últimos años. Si uno mira, por ejemplo, la evolución del Latinobarómetro desde el año 2011 hasta la fecha, encuentra que los países que lentamente desmontaron las instituciones liberales de su democracia, de manera especial instituciones representativas, el equilibrio de poderes y otro tipo de asuntos relacionados con el Estado de Derecho, inmediatamente empiezan un proceso de descomposición que parte de temas eminentemente políticos, pero que tiene reflejos en temas económicos y en temas sociales. Para traer a colación el caso de Venezuela, basta saber que no solamente Palacio de Miraflores se apoderó en su momento, hasta antes del 6 de diciembre, de toda la rama legislativa, tiene cooptada por completo, comprada, porque es que ni siquiera es cooptada, es comprada la rama judicial. Se inventó un poder eminentemente electoral como si fuera una rama diferente o una rama nueva del poder público, pero se la inventó simple y llanamente para poder manipular o los resultados de las elecciones o para realizar con total impunidad los fraudes electorales que estamos acostumbrados a analizar en América Latina. Cuando tú rompes el equilibrio de poderes, cuando desconoces el Estado de Derecho y cuando no respetas la representatividad popular frente a las autoridades que tienen que tomar decisiones de política pública, el resultado es ese, un país caótico en donde el tema de percepción es una de las notas características. Carlos, no olvidemos algo, ayer salió una noticia muy importante, se confirmó que Venezuela tuvo una contracción económica del 5%. Hace muchos años en América Latina no teníamos un país con tal contracción económica.